El gran problema es que nos han enseñado a planificar y a papeles y todo para el trabajo, pero no nos han enseñado que nuestra vida es más importante que eso. La primera pregunta es, ¿el sistema educativo que le estamos dando es para formar empleados o para formar soñadores que persiguen sueños? Y si tú le dices a cualquiera, le dices, oye, ¿qué quisieras? ¿Ser feliz o tener éxito? Te van a decir, no, pues ser feliz, pero en realidad el 90% de tu vida está concentrada en los factores de tener éxito. Lograr una independencia económica. Yo siempre digo a la gente, es aprender a vivir con menos. Me dicen, a ver, no te entiendo. No hay dinero que te alcance para toda esta millonaria de cosas que tú quieres y quisieras en la vida. Creo que la cifra, no sé, pero es espeluznante. Como el 90% de las personas no cambian, ¿no? Y por eso dicen, pues no intentes cambiar a las personas porque vas a vivir de sufrimientos. Tú no vas a cambiar a las personas. Cada persona nace con su identidad. Lo que tú le tienes que ayudar es darle una buena educación, la oportunidad de desarrollar sus pensamientos críticos. Ahí es donde la educación ha fallado. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com. en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Salvador, bienvenido a La Revolución de la Riqueza, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, y qué bueno que nos vemos físicamente. Tuvimos la oportunidad de platicar, pero no hay nada como el contacto físico, ¿verdad? Sí, de verdad para mí es un honor, te lo dije fuera de cámaras, pero estar contigo después de tu carrera profesional, pero sobre todo de conocerte y de lo importante que ha sido para un par de personas que son muy buenos amigos, como es Maite Valverde y David Noel, que te estiman mucho. Hoy tenerte aquí del otro lado del micrófono es un verdadero honor. Pues para mí, sobre todo, lo que estás haciendo es creando conciencia. La realidad es que en el mundo nosotros operamos en automático, en la inconsciencia, y cuando generas espacios de conciencia, te caen muchos veintes, o lo que decimos, muchas cosas que hoy hacemos y por qué las hacemos no nos cuestionamos. Entonces, la única forma de gestar un cambio es recapacitar y darnos cuenta la cantidad de estupideces que hacemos por hábitos, sí, por hábitos aprendidos. Y si te cae alguna de esas ideas, posiblemente vas a generar un cambio. Y a través de pequeños cambios, en 5 o 6 años eres una persona totalmente diferente. Pero si no le dedicamos tiempo a estos espacios, posiblemente nacemos, vivimos y morimos sin saber para qué existimos. Sí, sin haber realizado esos cambios. Y estamos platicando antes de entrar al micrófono, es un tema que me pareció muy representativo. A ti te ha tocado liderar de las instituciones más importantes educativas en el país. Y me decías que la educación ha matado la creatividad, que el modelo educativo ha matado la creatividad. ¿Podrías desarrollar más sobre ese tema? Sí, mira, lo que sucede es que el ser humano nace en equilibrio, es decir, las dos partes del cerebro, la creativa y la racional. Y trata de pensar en un bebé cuando está en una cuna. Pues sí, nomás que los papás ya se lo están imaginando y en qué van a estudiar y qué esto. Ya los empezamos nosotros a encuadrar desde ahí. Y a través del proceso educativo y de formación, pues les vamos enseñando qué se puede, qué no se puede. Y les vamos matando mucho, sobre todo del aspecto más complicado de administrar, que es la creatividad, la individualidad, el ser diferente, las artes, porque siempre estamos pensando en que van a tener que encontrar un trabajo y el trabajo tiene que ver con una actividad más racional. Y luego, para poderlos educar, inventamos que los ponemos en un salón y porque tienen 8 años todos son iguales, falsedad totalmente distinta. Pero entonces, pues el profesor les transmite conocimientos, los tipos están durmiendo, pero el niño que cuestiona al profesor, que no está de acuerdo, que se aburrió, pues generalmente lo castigan en calificaciones de conducta. Generalmente si es muy hiperactivo, pues inclusive lo medican. Y lo que termina sucediendo es que a través de la historia, su capacidad creativa y de pensamiento crítico se va reduciendo. Y esto está probado con pruebas científicas de que esa genialidad que tenían en preescolar pues se va a acabar. Pero resulta que cuando somos adultos nos dicen, innovación es el motor de esta sociedad, no economía, destapa esta creatividad, pero ya no lo has echado. Sí, increíble, increíble. Me compartías algunos datos, decías que cuando los niños son chiquitos les hacen un análisis y, en fin, del 0 al 100
Sí, Yorland sacó una prueba con un clip y veía con esto la creatividad de un niño de 5 años con la misma prueba y decía, bueno, los de 5 años, 98% los declara genialidad, y con la misma prueba iba reduciendo la genialidad hasta llegar al 2% a los 18 años. Sí, porque pareciera que es como una línea de producción, ¿no? O sea, nos estandarizan a todos para salir a trabajar y cumplir ciertas funciones y pensar de cierta manera y consumir ciertos... Bueno, ¿no? también recordemos también la evolución de los seres humanos. Nosotros venimos de, primero, una sociedad basada en la tierra, el esfuerzo, el trabajo. Luego las máquinas aparecieron hace 500 años y empezamos a ver las máquinas reemplazando. Pero pues, hace poquitos años Internet nos cambió la forma de ver porque pues, se procesa más rápido que el cerebro, y entonces pasamos del enfoque de mano de obra a mente del conocimiento. Y en esa evolución del ser humano llevamos muy poco tiempo. Acuérdate que el planeta tiene 4.600 millones de años, y 4.600 millones, para que entienda la audiencia, para decirles un segundo equivale a 150 años, si lo viéramos como un calendario. Ya. Entonces, la realidad es que nos desesperamos porque queremos cambios más rápidos, pero la evolución del ser humano está tardando más, y en esa evolución pues estamos siendo seres que queremos ser más libres, que queremos ser más autónomos, diferentes, pero por otro lado pues hay una sociedad que nos dice, pues, este es tu comportamiento, esto es lo que espero de ti. Y entonces la gente vive en el dilema de libertad o seguir las reglas, y la realidad es que lo que tienes que empezar es que la gente tiene que empezar a encontrar su proyecto de vida, ser personas ellos diferentes. Es decir, nadie, ni tú ni yo, elegimos vivir en esta época, y esta época de capitalismo pues, tiene, ¿cuánto? ¿200 años? Sí, 200 años, poquito Pero más, la ¿no? pregunta es que hubieras nacido en el Rusia de hace 60 años, en el sistema comunista, o en la época de las cavernas, o en la época de los emperadores, pues nuestra vida sería diferente. Entonces hoy este capitalismo, que tiene cosas maravillosas y cosas complicadísimas, pues definió lo que pareciera que define el éxito de una sociedad, y es un invento humano. Pero hoy el invento humano dice, el que más acumule en vida, es como el monopolio, pues es el que gana el juego. Entonces no va a ayudar nada. Y es una creencia, y todo el mundo está buscando el acumulamiento, pues porque ese es el signo que determina de tu éxito en esta sociedad, y te dan títulos y reconocimientos y sí, para nada. Pero eso es al final los factores que definen una sociedad. El tema no es ese, el tema es que te la creas, porque en realidad el ser humano quiere ser auténtico, quiere encontrar su proyecto de vida, pero en realidad, y si tú le dices a cualquiera, le dices, oye, ¿qué quisieras? ¿Ser feliz o tener éxito? Te van a decir, no, pues ser feliz, pero en realidad el 90% de tu vida está concentrada en los factores de tener éxito. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y lo decía Maslow en su pirámide de motivaciones, ¿te acuerdas que decía? Primero andas... Sí, las necesidades básicas, ¿no? Necesidades básicas, alimento, después vestido, hasta reconocimiento. Las 4 primeras partes son déficit que yo los veo físicamente. Yo veo quién eres, veo cómo te vistes, veo tu color de piel, veo si tienes títulos y el ego y todo esto. Pero hay una parte de hasta arriba que es la autorrealización interna, que dice Maslow, esa nadie la ve. Yo puedo ver 2 personas y uno puede estar con una depresión interna terrible y uno con una paz mental, pero esa parte no la veo. Entonces nos dedicamos a la parte exterior, a cubrir los factores exteriores. Y lo gravísimo de ese estudio de Maslow es que dice, la gente en vida, antes de morir, solo 1 o 2% llegan a la autorrealización. La mayoría se quedan atorados en buscar déficit. Y por eso oyes las frases de todos los ricos que te dicen, híjoles, ojalá la gente se diera cuenta que por aquí no está el camino, porque el que ya es rico se da cuenta que por ahí no estaba, pero ya se echó la vida. Y cuando oyes todas las biografías de gente muy rica que te dice qué les hace feliz, la realidad es que te dicen muchas cosas, pero nada tiene que ver con el dinero. Entonces, ese dilema de decir, a ver, no hay duda que las cosas bonitas y los satisfactorios son padres, más que velos como cosas, no los veas como me cambió la personalidad y camines como pavo real porque traes una mejor ropa o porque traes esto. Porque la gente hace tonterías por buscar esos satisfactores. Entonces, hoy lo que sucede en nuestra sociedad es que todos somos millonarios en expectativas. Todos somos millonarios. Porque hoy, gracias a Internet, todo lo vemos.
Y el gran problema es que cuando tú le dices a alguien, son millonarios en expectativa, ¿tienen meta? Sí, todos brincan. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando tu realidad está muy alejada de Claro, eso genera un vacío, eso genera muchísima pura frustración. energía negativa? Pregúntale a la gente, ¿qué pasa? Envidia, coraje, depresión, ansiedad, no voy a llegar. Entonces, la gente dice, oye, pero Salvador, si es buenísimo tener metas, ¿no? Ten cuidado. Es buenísimo aprender a disfrutar el hoy con sentido de propósito. Yo puedo decir, oye, yo voy a ir al Everest. No importa si voy a llegar al Everest, pero al menos el sentimiento del camino es lo más importante. Pero el gran problema es que la gente empieza a decir, puta, es que yo no tengo un coche, ya no tengo esto. Y se empieza a dar cuenta que los satisfactores no los tiene y la presión de la familia, de los hijos. Y entonces vas a una tienda y los hijos ven la televisión, el monitor y ven que el pago son 200 pesos semanales. Pues el papá no se da cuenta que son 200, pero que son 3 años. Y entonces palomea pues porque ve la cara de felicidad de los hijos. Claro. Y al rato hace eso con la lavadora. Y al ratito ya su vida es un desastre porque no está aprendiendo lo único que nos da en la vida, que es disfrutar nuestro presente como eres y en las condiciones que eres, ¿verdad? Y entonces hemos perdido ese sentido de propósito por sentir que tener metas y ambiciones es buenísimo. Y no necesariamente. Pero tú has estado ahí, ¿no? Has estado también en ese otro juego y bueno, después te ha cambiado la percepción. Platícanos de esa primera etapa probablemente de tu vida y qué era lo que buscabas y después cómo se dio tal vez ese punto de inflexión. Sí, mira, yo tuve la fortuna de empezar mi carrera profesional en áreas de planeación estratégica, que eran procesos incipientes, pero muchas de las empresas estaban hablando de eso. Y eso a mí me permitió entender estos procesos de planificación y también darme cuenta que el mismo proceso de planificación que usas para un país, para una empresa, es igualito para tu persona. La única diferencia es que en un país buscas el bienestar de la sociedad, en una empresa bienestar económico, creación de valor y en la persona felicidad. Pero en todos tienen 3 elementos. Tienes que tener rumbo, porque si no tienes rumbo, pues cualquier camino que sigas pues es igual. Entonces, la primera es tener rumbo. Yo sí te puedo decir que el 90% de la gente cuando le preguntas, oye, ¿cuál es tu razón de vida? ¿Por qué estás en este planeta? Yo lo hago en las entrevistas y todo el mundo, qué buena pregunta. No tienen respuesta. Y empiezan, no, pues crecer y tu puesto y esto, puro rollo. Entonces, imagínate si tú eres un líder o una persona y que estás dirigiendo un grupo humano y no tienes ni tu claridad de qué quieres en tu proyecto de vida, tu propósito de vida. Cómo emocionas, cómo inspiras, cómo conectas. Vamos a pensar que ya lo tienes, que tienes claridad de propósito de vida. La segunda es, haz que suceda, porque tú defines una razón de ser, pero la realidad es que terminamos actuando en línea con los hábitos pasados. Entonces hay que generar una elección y cambiar. Pero el tema más difícil es, ¿dónde está tu línea de valores que te permiten conducirte? Lo hablamos en las empresas, lo más valioso son los intangibles, los valores, pero también en tu vida. Entonces tú tienes que decir, bueno, qué sí soy y qué no soy, qué se vale en mi vida y qué no se vale. Cuando tú tienes un ser que trae claridad de propósito, está trabajando para lograrlo y tiene una escala de valores, pues tienes una vida con propósito. Y la pregunta es, de veras que es muy fácil hacerlo. Lo que pasa es que yo cuando le digo a la gente, ¿quiénes tienen un plan de vida? Pues de repente te levantan 2-3%. Les digo, a ver, y lo siguen y tienen una metodología, pues 0. Y la realidad es que lo tienes muchas veces en tu negocio con dificultades, pero no lo tienes para tu vida cuando es el proyecto más importante de tu vida. Y desgraciadamente, pues la vida de cada uno y lo que te da felicidad es totalmente diferente de uno o de otro. Sí, aparte, a mí siempre me ha parecido paradójico eso. O sea, en fin, tenemos tantas herramientas en el trabajo, tenemos que si los OKRs, que si los KPIs, que si los offsite, que si la estrategia. Y eso es una parte de nuestras vidas, pero en nuestra vida no tenemos todas esas herramientas, lo cual no hace ningún sentido. El trabajo es una parte de nuestras vidas, pero la vida es el 100% de nuestra vida. Y tú te has dedicado mucho a trabajar en ese gran problema que existe, ¿no? Y has inventado una metodología que narras aparte en este libro que me regalaste por acá de Tu vida, tu mejor negocio. Y me gustaría que nos empezaras a platicar sobre todo de dónde nace, ¿no? Porque me imagino que nace mucho de tu experiencia, pero sobre todo cómo fuiste configurando las distintas características del proceso. El proceso
A mí, yo recordé que cuando yo tenía 20, 22 años, tuve la oportunidad de hacer un plan de vida para mí. ¿Pero y por qué? O sea, ¿por qué a los 20 años? Porque en ese momento un gurú de planeación estratégica que pues, tendría mi edad de ahorita, vino a México y él me dijo, oye, yo al final decía, mira, qué gente tan importante, y le decía, oye, George Steiner, ayúdame a entender qué hago. Y me decía, ten cuidado porque tú me estás viendo como el hombre exitoso, pero pues yo fui un hombre que tuve fracasos, porque en realidad no tenía un plan de vida. Y él decidió hacer la misma metodología y esa fue la que al final él me enseñó para poder definir su propósito de vida. Lo hizo ya muy tarde. Yo decidí hacerlo a los 23 años. Okay. Y la realidad es que esa la documenté en este libro. Este no es un libro de lectura. Yo le digo a la gente, no lo lean. Es una metodología para hacer un plan de vida, pero háganlo cuando estén decididos a gestar un proceso de cambio. Yeah. Entonces, yo cuando me retiro de PepsiCo, 55 años de edad, que era parte de mi proyecto de vida, en realidad yo no iba a escribir sobre esto, pero se me ocurre buscar en Google metodologías para plan de vida y lo encuentro. Y para todo lo demás, transformación de negocios, finanzas, millones y millones y millones. Y digo, híjoles, ¿por qué no escribo sobre esto? Pues la realidad es que podía escribir eso en 30 hojas, porque en realidad no es tan complicado. Y la editorial me dijo, no, tiene que ser 150 hojas de lo tradicional. Sí. Y escribo este libro en 2011. Y la realidad es que el libro tuvo un gran éxito. ¿Sabes con quién? Con empresarios. Con empresarios, claro. Y porque los empresarios y todos se acercaban a mí, me decían amigos, me decían, pues que atrás de todo este éxito económico y reconocimiento yo no tengo claridad de rumbo. ¿Y no será que también necesitas haber ganado el juego del dinero? A lo que me refiero es, en este dilema del huevo y la gallina, ¿qué viene primero, no? En tu caso, pues me queda claro que el haber definido probablemente un plan de vida te ayudó también a tener éxito en el mundo empresarial y académico, ¿no? En las posiciones más altas en empresas como PepsiCo y el Tecnológico de Monterrey. Pero, ¿por qué los empresarios, no? ¿Será porque también ya tienen esa otra necesidad resuelta? También como retomando ese tema de las necesidades de Maslow. A ver, es al revés. Tú lo que tienes que entender que son esas cosas que te llenan de satisfacción y felicidad que son las que debías desarrollar. Son tus dones, es la parte del músculo de tu cerebro que jala más. Pero la realidad es que siempre que nos enfrentamos a esa, viene el otro tema, ¿y de qué vas a vivir? Pero entonces es un segundo término, porque yo le digo a la gente, a ver, ¿cuánta gente le gusta la creatividad y la música y las artes? Y la gente le contesta, pues sí, pero ¿de qué vas a vivir? Está bien. Pero posiblemente lo que puedes es decir, ok, yo voy a poner una taquería, mi visión en la vida no es emprender ni la taquería, pues la taquería me da a dar el factor económico para poder yo vivir de las artes. Entonces, palomita. Check, claro. Checklist. Entonces, el gran problema es que siempre estamos pensando en que cómo resuelvo mi tema de corte económico y después me dedico a mi plan de vida. Y es exactamente lo contrario. Y además mucha gente piensa que esas dos como que necesariamente tienen que ser lo mismo, ¿no? Como que la gente piensa, no, pues yo me tengo que dedicar a lo que sea mi propósito, mi vocación, mi pasión. Y la otra, a ver, la realidad es que lograr una independencia económica, yo siempre digo a la gente, es aprender a vivir con menos. Me dicen, a ver, no te entiendo. A ver, no hay forma, no hay dinero que te alcance para toda esta millonaria de cosas que tú quieres y quisieras en la vida. Porque además hemos sido muy inteligentes los empresarios para inventarte juguetes cada día. Es decir, si el coche ya tienes pues te invento modelos hasta que cueste $1 millón. Y luego te invento yates y te invento aviones y te invento... Es decir, juguetes hay para chuparte todo tu dinero que tienes y tiempo. Entonces, la realidad es que tú tienes que tener un límite y decir, a ver, yo hoy tengo 100 pesos. Por ejemplo, yo establecí mis valores gobernantes a los 23 años. Y uno de ellos se llamaba independencia económica. Y establecí qué significaba. Y para cada valor decidí qué era. Porque en ese momento yo veía que la gente se angustiaba porque pues, tenía un salario bajo, pero unas necesidades que se iba creando muy fuertes y estaban en el trabajo muy descontentos. Y yo les decía, pues renuncia.
realmente ya estaban amarrados. Cuando tú te amarras a una actividad que no te gusta, pero al mismo tiempo ya está comprometido todo tu presupuesto, la probabilidad de tu vida es ya vas a ser infeliz. Claro. Entonces yo le decía a la gente, a ver, yo no quiero caer ahí, yo quiero tener independencia económica. Y yo lo definí como aprender a vivir con menos. Entonces fíjate lo que hice. Yo recuerdo que mi primer sueldo fue de 4,000 pesos, el dólar estaba a 12 pesos, $400 mensuales. Yo vivía con 200 y 200 lo ahorraba. ¿Y qué decidí? Pues decidí en esos años aprender a manejar la bolsa. Y desde esos años yo era muy bueno en entender la bolsa y las apuestas. Entonces yo siempre tuve la mitad de mi ingreso en esto. Y por otro lado yo tenía una característica, que era emprendedor. Entonces pues empecé a meter algunos negocios y siempre el tema era, ¿qué me quita poco tiempo? Es decir, ¿qué rentabilidad por tiempo usado? Porque yo no los tenía porque me encantaran los negocios, me aburría operarlos. Entonces al final me quedaba en el negocio que me quitaba menos tiempo y más rentabilidad. Pero por otro lado yo trabajaba en una empresa, yo no sabía si iba a tener éxito y a dónde iba a llegar. Pero la realidad es que yo tenía garantizada mi parte económica en cosas que no me distraían, y en lugar de ponerme a hacer más y más negocios, decía, pues es lo que necesito yo y además no necesito más para vivir. Y me fui dando cuenta también a través del proceso que en realidad tú creas necesidades para los seres humanos. Pues todos estamos creando necesidades para los demás, y la realidad es que el ser humano tiene que decir hasta cuál es el límite que le pone. Entonces yo me sentía muy mal porque en las empresas donde yo trabajaba, si no creabas necesidades, vendías más y crecías, valor y utilidades, me iban a correr. Claro. Pero al mismo tiempo yo decía, bueno, esto yo no lo puedo cambiar, son las reglas de una sociedad. Y entonces decía yo, ¿y para qué estoy aquí? Y entonces yo empecé a dar cuenta que en realidad mi razón de ser, que estaba en mi visión, era crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, viviendo con optimismo el día a día. Entonces yo estaba para crear un mundo mejor a través de la gente. Entonces yo en las organizaciones, yo no era dueño. Yo no era dueño ni de PepsiCo, ni de Gamesa, ni del TEC, pero en realidad tenía la posibilidad de influir para tocar vidas humanas de miles y miles de gente. Y esa era mi satisfacción. En realidad, posiblemente para un accionista la satisfacción es flujo y otras cosas. Para mí es cómo estaba la conectividad emocional de la gente, cómo se desarrollaba la gente. Y eso era lo que me daba razón y propósito de ser. Y la realidad es que lo que me permitía a mí vivir y vivir, pues eran negocios que tenía por fuera, pero la realidad es que ese plan de vida me llevó también a un éxito económico como profesionista, que no lo tenía yo ni contemplado. Ya, ¿y ese plan de vida es el mismo? O sea, igualito, el que hiciste a los 23 años es el mismo de ahora. Es que, a ver, no, es que el plan de vida... Bueno, la dirección me refiero al... La dirección es la misma. Crear un mundo mejor a través de servir, llamar a los demás, viviendo con optimismo día a día. ¿Qué tenía yo que hacer? Pues ver cómo participaba yo para aportar para un mundo mejor. Pero también yo decidí que había una segunda parte de mi vida que yo quería ayudar a los demás más que estar en el mundo empresarial. Yo me acuerdo que ponía yo en los papeles, no, pues cuando llegue a 40 años, segunda etapa de vida. Y la realidad es que yo cuando empecé a llegar a los 40, y también definí, cuando llegue esta meta económica, ya esto me voy a retirar. Y me di cuenta realmente que en realidad logré muy rápido esa meta económica, y yo me quería retirar para un proyecto de corte social. ¿Y cuál fue el éxito o la fórmula detrás de ese, valga la redundancia, éxito financiero? Fue ya nos contaste que es bajar al estilo de vida y tener esta capacidad de ahorro, pues te ahorras el 50%, pero ¿qué otros componentes hubieron dentro de eso que te permitieron inclusive a los 40 años llegar a ese número? Pues muchos, pero obviamente el primero es entrenarte a ver las cosas como cosas, no como cosas que... El ego famoso, el ego que te hace sentir que eres mejor, que eres importante y que te lo llena toda la gente. Entonces tú tienes que trabajar con la humildad para decir, oye, venimos un tiempecito muy corto a la tierra y pues deja lo mejor que puedas dejar, sube unos escaloncitos y es todo. Pero en realidad los factores sociales que nos determinan el éxito
pues son muchos factores externos y yo tenía que decir, a ver, si yo me los empiezo a creer y empiezo a creerme este ego, pues me voy a volver un ser desbalanceado. Entonces yo tuve que trabajar mucho en esa parte y buscar en las organizaciones lo que yo le llamo invertir la pirámide. Okay. Es decir, yo siempre partí de que hay alguien que es el único y verdadero jefe, que es el cliente, y tú estás al servicio. Entonces yo me entrené para ser un líder al servicio, un líder inspirador. Y al predicar también ese liderazgo que no es el común denominador, pues las empresas crecen más, generan más utilidades, más crecimiento, y pues me dio también un éxito profesional, porque los puestos no me los regalaron, me los daban porque había resultados. Y era increíble porque ese liderazgo inspirador que hoy hablamos, pues ese liderazgo, cuando tú lo comparas con un liderazgo de corte jerárquico que te hace una organización muy lenta, muy burocrática, muy cara, pues es el que nos está rigiendo todavía en gran parte de la sociedad. Entonces, esos cambios de visión de vida me obligaron también a prepararme para ser único y diferente en la parte profesional, pero también me permitieron también que ahorrara yo e invirtiera, aprendí a invertir y la realidad es que me permitió pues, no crearme necesidades más allá de lo que... ¿Y cómo fuiste trabajando en todo este lado personal? Hoy pues, hay YouTube, hay un montón de lugares en donde puedes adquirir ese conocimiento, pero ¿tú cómo lo hiciste? Mira, el tema es, yo desde no ha cambiado el proceso que seguía esos 23 años. Tú para tener una visión, por ejemplo, la gente me pregunta, ¿cómo estableces una visión? La realidad es que hay muchas formas, pero hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es simular que te vas a enfrentar a la muerte. Que vas en un avión, que te avisan que se apagaron las turbinas, pero tienes 10 minutos para escribir una carta a tu familia. O a dejarla. Y se va a meter en la cajita. Y en ese momento, yo recuerdo cuando escribí la carta, pues escribí una carta larga y después empecé a ver cuáles eran las palabras que eran importantes. Y ahí aparecía ayudar, servir, optimismo, vivir el día a día, cosas que yo no eran parte de mi ser. Y eso me permitió extraer una frase y esa frase es la que me lleva al día de hoy, pero me arrancó de ahí. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿qué son las cosas que te dan emoción? ¿Qué son las cosas que calificas como de 10 de calificación? Desde, oye, me encanta el cine, me encanta viajar, me encanta... Bueno, pon las cosas que te llenan de satisfacción. Me encantan las artes, me encanta dar clases. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo haces para que tu día esté más lleno de esas actividades y no de actividades que calificas mal o tienes un trabajo que te aburre? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor estás dedicando la mitad de tu tiempo en cosas muy divertidas, muy padres. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿qué hago para que las otras 50% poco a poco... ¿Las dejes de hacer o las delegues o le cambies la perspectiva? Elegir, ¿no? Es renunciar. Es decir, tener una vida plena implica que renuncie. Ahora, tú puedes decir, oye, sí, es que tengo un trabajo que me absorbe la mitad de tiempo y no estoy a gusto. No te estoy diciendo deje el trabajo mañana, pero cambia la actitud hacia el trabajo o ve qué puedes hacer, pero estás usando la mitad de tu recurso más valioso, que es el tiempo, en una actividad que no te gusta. Y eso te lleva muchas veces a... Hay gente que dice, oye, pues a lo mejor tengo que dejar el trabajo. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer para sustentar económicamente ese desbalance del trabajo? Pero también en el tiempo tú te puedes preparar. Yo me preparé para retirarme. ¿Y de quién aprendías? ¿O eran también libros o de dónde? Pues lo que pasa es que en el proceso de aprender para transformar empresas, yo fui utilizando los pensadores más importantes que había en ese momento, que siempre son teóricos, pero yo dije, a ver, todos esos teóricos que están en las universidades, como Michael Porter, que nos retó todos los sistemas tradicionales burocráticos de planeación, yo lo fui a ver y cuando veía decía, pues sí, es que la planeación es más simple, define una estrategia, algo que sea relevante
y ejecútalo, ¿verdad? Decía, y todo lo demás tíralo a la basura. Yo decía, pues sí, me suena lógico, pero seguimos todavía que con el FODA y análisis y basado todo en historia, y hoy lo seguimos haciendo. Y después, gente que Michael Hammer nos vino a decir, oye, las organizaciones están diseñadas en el siglo XVII con las teorías de Adam Smith. Pensamos organizaciones alineadas al cliente. El cliente empezaba a aparecer como lo más importante, pero seguimos pensando en los jefecitos. Y él dice, pongan al jefe al cliente y haz organizaciones por clientes, y los indicadores son los del cliente, no los del accionista. Y si los haces y tienes lealtad, pues seguramente va a haber buena. Y esos procesos yo los fui aplicando en la actividad del trabajo y creándolos en un lenguaje sencillito, muy sencillo, porque tú tienes que bajar esos mensajes a organizaciones de miles y miles de gentes que quieres que sean parte de un sueño. Claro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que el último que está en una organización también sienta que trabaja en una organización que tiene alma, que tiene sueño. Y entonces lo que tiene que hacer un líder es aprender a bajar el mensaje a niveles muy simples. Y entonces esa metodología de alinear una visión, una organización y una cultura, la fui poniendo yo en papel, en blanco y negro. Y en cada actividad que yo tuve, sea el primer trabajo o los 7 trabajos que tuve como director general, pues la apliqué y entonces jalaba igualito, idéntico jalaba. ¿Y cuáles eran como la manera en la que abordabas eso? O sea, porque lo hiciste en PepsiCo y después, bueno, sobre todo en tecnológico. En PepsiCo lo hice mi primera actividad, que fue en Sonrix, creando un negocio en Sabritas. Ajá. Después llegué a Monterrey a manejar Gamesa. Después tomé el negocio de Latinoamérica de alimentos, de botanas. Y después también me integraron la parte de bebidas. Y después me tocó vivirlo en el Tecnológico y en TecMilenio, que son 2 universidades. Y los que han tenido oportunidad de vivir esos procesos son igualitos. El rumbo es diferente, la velocidad. Hay organizaciones que van más rápido. Obviamente la primera, que fue Sonrix, que inició de cero, pues se va muy rápido porque no hay legacy. Cuando tienes legacy o eres más grande, o una región Latinoamérica, ¿cómo rompes las fronteras? ¿Cómo rompemos la idea de territorialidad? Entonces, o rompes las culturas, ¿no? Que después son tan fuertes, ¿no? Que se necesita reinventar. Exactamente. Pero la realidad es que cuando tienes la oportunidad con los equipos de dirección, sentarlos a la mesa y decir, oye, nos reinventamos, la intentamos, la emoción la ves en las caras. Platícanos de la experiencia en el tech, ¿no? Habiendo empezado este podcast con ese statement tan controversial, ¿cómo lo vivieron en el tech? Sabiendo que pues mucho de este estudio que compartes pues estaba inhibiendo la creatividad. A ver, lo que pasa es que cuando tú defines una misión, una razón de ser, una misión, una visión, tienes 2 opciones. Esas palabras, que tienen que ser pocas, hacerlas realidad implica que vamos a transformar, o empiezas a generar brechas. Claro. Oye, queremos esto, pero estamos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos, y el siguiente tema, ¿qué velocidad? Entonces, en el TEC, cuando en el consejo y el equipo directivo establecimos una visión, decíamos, bueno, ¿en qué somos relevantes en el TEC? Emprendimiento aparece. Porque además muchas de las familias son de emprendedores. Sí. Entonces, bueno, emprendimiento es la energía y es una universidad en cambio. Está bien. ¿Qué otra cosa? Liderazgo. Necesitamos un liderazgo que responda a esa capacidad de cambio e innovación. Pero nos falta la parte humana, porque un líder sin la parte humana pues no es un líder. Entonces definimos una visión que es: formamos líderes con espíritu emprendedor y sentido humano. Eso lo hicimos en 2012. Okay. ¿Está bien? Y visión global. Entonces decimos, ¿qué implica esto? Un líder emprendedor es un soñador que persigue sueños. La primera pregunta es: ¿el sistema educativo que le estamos dando desarrolla, claro, es para formar empleados o para formar soñadores que persiguen sueños? No, pues empleados. Entonces, en ese momento,
No, y el TEC tenía muchas cosas en emprendimiento y innovación, pero en ese momento dijimos, oye, ¿y por qué no somos la primera universidad que transforma el modelo educativo? Porque el modelo educativo no está respondiendo a la velocidad y por otro lado, pues cada emprendedor requiere habilidades diferentes. Y entonces ahí la primera es, un grupo salió al mundo, liderado por David Garza, que es el actual presidente, y salió al mundo a ver qué había. Y curiosamente, los modelos más innovadores pues estaban en Asia, en Australia, en Singapur. Y de ahí derivó pues una idea de cambiar un modelo basado en lugar de aprendizaje por competencias, realmente crear retos, enfrentarlos en la vida real a retos que requieren conocimientos, pero también competencias, y decíamos retos de la vida real. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos que las empresas nos traigan retos reales del mundo real? Trabajamos profesores, los alumnos y generamos retos, y esos retos pues requieren habilidades de comunicación, de finanzas, entonces trabajamos colaborativo en eso. Y se empezó a probar mucho esto y la realidad es que los alumnos que empezaron a tocar estas cosas decían, yo no quiero regresar a lo anterior, porque su conexión, su forma de crecer. Sí, su autoestima mismo, todo. ¿no? Y también los profesores trabajaban mucho más, pero el nivel de satisfacción que tenían. Y entonces mucho tiempo empezamos a tener los dos modelos híbridos, hasta que llegó un momento en que se decide ya cerrar la puerta y irte al nuevo modelo educativo. Un modelo en donde pues, la visión es que cada quien construya su propia carrera, en donde yo puedo entrar por áreas de ingeniería, pero me interesan las humanidades, la psicología, o puedo ser muy científico, pues que cada quien vaya construyendo sus proyectos de vida y también que un par de semestres hagas lo que quieras hacer, irte al extranjero. Ir al extranjero lo fomentamos mucho en el TEC, porque es lo que nos decían los exalumnos, es lo que más les había transformado la vida. Entonces decíamos, yo siempre decía, ojalá algún día sea la primera universidad del planeta que sea requisito una experiencia internacional. ¿Y cómo le haces para romper esto dentro de un sector tan regulado como es el tema de la educación? A ver, no hay nada que no tenga elementos de decirlos por qué no. La realidad es que el TEC tiene una autonomía por un decreto presidencial universitaria. Claro, tienes la Secretaría de Educación, pero también hay ciertas carreras que a lo mejor requieren ese título, abogado, pero la mayoría de cosas, pues la gente está a gusto con el título del TEC, entonces muchas cosas, pues tú las puedes tener prácticamente a tu decisión, ¿verdad? Y bajo esa línea, ¿cómo puedes seguir esa misma metodología en la vida personal? O sea, ya nos hablaste de la visión, ¿no? Y en este sentido, el tema del avión pues es muy claro, ¿no? Es, pues, ¿qué harías si fuera ese último momento y qué vida te gustaría haber vivido o vivir hacia adelante? Pero después, ¿cómo estableces ese plan de vuelo? O sea, ¿cómo pasas de la idea a la acción y cómo lo bajas después también a tener estos valores? Porque me parecen muy importantes los valores, tío. Tú y yo lo hemos platicado, tuvimos un live hace unas semanas y hemos tenido otras conversaciones. Pero esos valores son bien importantes porque es lo que te hace discernir las cosas que sí vas a hacer de las que no vas a hacer. Pero ¿cómo se lleva? O sea, haznos un caminito para entender cómo se lleva esta visión a la práctica. Okay. Mira, lo que tú tienes que tener es una visión, pero lo más importante es en dónde te vas a diferenciar de los demás, en dónde vas a crear tu fortaleza, porque pues, tienes que vivir en la vida, lo que le llamamos en los negocios tu ventaja competitiva, tu diferenciador. Y generalmente en la vida el diferenciador es esas cosas que tienes una actitud y un don, y que generalmente va acompañada de satisfacción y plenitud y felicidad. Tú lo que tienes que decir, a ver, ¿en qué cosas soy yo bueno? Genéticamente traigo una inclinación. Oye, me encanta la música, las artes, por ahí yo vibro. Bueno, pues, ¿y en qué? Y entonces tú empiezas a decir, bueno, yo me voy a concentrar en esto. Fíjate que en liderazgo, tengo una capacidad de conectar con la gente, quiero ser un mejor líder, un líder servicial,
porque hoy pues, la mayoría son líderes jerárquicos. Bueno, pues ahí está otra diferencia. Entonces tú empiezas a definir las cosas que a ti te dan enorme satisfacción y que tú quisieras que estuvieran en tu proyecto de vida. Entonces tú tienes una hojita que dice, yo quiero ser un gran músico, o quiero ser un gran líder, o quiero ser un gran educador, o quiero ser un gran emprendedor. No lo eres en ese momento. Entonces lo siguiente que tienes que poner es, ¿qué necesito yo para ser un gran líder? Bueno, pues a lo mejor tengo que tomar algunos programas y dices, bueno, a ver, este año, 2024, ¿qué quiero hacer? Pues fíjate que quisiera tomar un programa de entrenamiento en liderazgo. Quiero ser la otra también puedes decir, oye, quiero ser una persona más optimista. No lo soy. Bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que entrenarme, a lo mejor en psicología positiva, en alguna cosa. Entonces, tú empiezas a hacer una hojita de chiquita cada año que no tenga más de 3, 4 cositas, que es tu plan del año. Y no hagas muchas porque al rato si termina el año y la mitad de esas no las hiciste, te vas a sentir muy mal contigo. Ajá. Y pon qué significa lograr esa meta del año. Y esa es una hojita. Y hay otra hojita. Tú defines tus valores. Yo le digo a la gente, le digo, mira, cuando una gente se muere y tú le preguntas a la gente, ¿qué te acuerdas del tío Carlos? Pues que era muy alegre, muy servicial, muy... Bueno, esos son sus valores, son las características. Entonces define tú tus valores que quieres que te distingan en la vida. Yo, la verdad es que quiero ser muy buen amigo, me gusta la colaboración. Yo te digo, en ese momento puse independencia económica. Ajá. Y entonces tú defines esos valores y le pones qué conducta quisieras ver en tuya. Y califícate del 0 al 10. Oye, pues este valor no lo vivo. Entonces, a ver, ¿en qué quieres este año 2024 mejorar? Oye, quiero ser, un valor es el optimismo. No lo soy en esta conducta. Pues, ¿qué vas a hacer para ser optimista? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo decía, bueno, voy a tratar de que todo mi día siempre tenga pensamientos positivos. Y entonces me acuerdo que me ponía una pulserita de un lado a otro y me la cambiaba para recordarme cuando tenía pensamientos. Entonces me fui entrenando y me fui entrenando y me fui entrenando para manejar energía positiva. Ya. O escribía cuando tenía energía negativa, problemas. Y esto me fue dando cuenta de caerme el 20, que lo peor que yo podía tener es energía negativa, que eran preocupaciones y miedos que me paralizaban. Entonces tuve que entrenarme y entrenarme y entrenarme y darme cuenta que esa era energía mala que no me ayudaba en nada. Entonces tú terminas en una hojita que dices, voy a mejorar mis valores, mi forma de ser, mi forma de relacionarme con la gente, y voy a mejorar las cosas que me hacen un ser con mi fortaleza, emprendimiento, un buen músico o lo que sea. Y entonces son dos hojitas sin ningún asunto. No más que al final del año, yo lo que me sentaba a final de año y decía, palomita. Y una de las cosas que te sientes es que cuando fallas, porque yo muchos años fallaba, no me podía voltear porque ¿quién me estaba viendo? Nadie. Sí. Es que esa es mi pregunta. ¿Cómo le haces para no hacerte güey tú solito? Exactamente. Lo que pasa es que en el trabajo pues, te corren. O en la escuela repruebas. Pero en tu vida parece que no sucede nada. Entonces, el gran problema es que nos han enseñado a planificar y a papeles y todo para el trabajo, pero no nos han enseñado que nuestra vida es más importante que eso. Y podrá ser la Madre Teresa o Albert Einstein, pero todos requerimos una guía. Claro. Cuando decides, oye, pues lo que estás haciendo en Well Management, un balance es la parte mental, la parte física y la parte vida económica. Y la realidad es que en esas 3 dimensiones, pues tienes que decidir qué quieres hacer. Sí, que el problema después es cómo lo haces, ¿no? O sea, cómo lo haces desde el punto de vista... Lo tienes que llevar a un lenguaje muy simple. Ya, hacerlo muy simple. Muy simple. Muy simple, y también me imagino que acotarlo mucho, ¿no? Saber qué es lo que sigue el siguiente metro, ¿no? No lo que está 1 kilómetro después. Lo que tú tienes, a ver, en una vida que va a ser de 90, 100 años, lo que sea, la realidad es que lo que tienes que tener es pequeños avances
día a día y seguramente en 10 años va a ser una mejor persona. Entonces tienes que tener una escala de valores y esos valores, cuidar que esos valores sean muy distintivos tuyos, porque por naturaleza el ser humano trae carga negativa, lo veíamos, porque está diseñado para defenderse del ataque del león, de todo Claro, esto. sobrevivir. Entonces la pregunta es, ¿cómo quisiera ser recordado? Yo le digo a la gente, a ver, tú piensa cómo quisiera ser recordado el día que no estés. El tipo enojón, el tipo que perdía la cabeza, ¿cómo quieres ser recordado? Bueno, pues de ahí y ve toda la lista de valores. Pues, valores hay miles. Selecciona los que tú quieres que sean muy distintivos tuyos. No vayas a poner honrado, ¿verdad? Claro. Sí. Ponme los que tú quieres que sean distintivos tuyos. Mira, sucede en las familias. Tú lo ves, todas las familias son diferentes. Pero yo siempre digo, el hijo que agarró ser el simpático, pues ya le quitó el papel al otro. Y entonces el otro, por eso, pues es el estudioso. Porque además los papás que están haciendo, reforzando a uno y al otro. Claro. Entonces tú escoges caminos. Bueno, pues también en la vida, escoge qué camino quieres tener, qué valores quieres tener, que te permitan ser la parte humana, qué características humanas quieres ser en la vida. Y la otra es haz cosas en la vida que puedas decir. Yo siempre lo que hago al final del día es decir, mi día, ¿cómo lo califico hoy? Entonces yo no puedo si yo tuve un día con muchos temas difíciles o problemas, lo voy a calificar mal el día. Pero yo estoy consciente que tuve un día de 6, pero al siguiente día, oye, ¿qué puedo hacer para que ese 6 suba a 8 o 9 calificación? Es decir, lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de que queremos gestar un cambio. Y entonces esa conciencia te lleva después, al ponerlo en blanco y negro, a generar algunos cambios de hábitos. Pero son lentos, pero porque la gente también agarra y es como moda. No, pues ahorita y una lista y voy a hacer todo esto. No lo vas a hacer. Y al final del año otra vez la moda. Y entonces yo sí creo que los cambios se dan despacio, que vas deprisa. Y a través del tiempo, pues a ver, yo no era un líder. Yo al revés era timidísimo, pero sí disfrutaba mucho los trabajos en equipo, porque yo decía, yo pongo mi casa y yo coordino y eso. Yo decía, bueno, pues a lo mejor ese es el liderazgo. Pero al final la pregunta es, ¿por qué en una organización de 80,000 gentes PepsiCo me pusieron en ese lugar? Pues solamente porque me preparé y demostré habilidades de liderazgo para esto. Entonces no me llegó gratis. La otra cosa, yo no sabía si iba a llegar a esos puestos, ni me interesaba. Entonces yo tenía un plan B. ¿Qué era? Que era resolver mi problema económico, el que yo necesitaba para poderme retirar a los 40 años. Ya. ¿Y qué otros hábitos tienes o has formado a través del tiempo para ayudarte a lograr estos objetivos? Digo, mencionabas agradecimiento, muchas veces también. Pues el más importante es reconocer que nosotros en la vida te llegan circunstancias que no decides. Oye, ¿dónde nací? La realidad es que hoy mucha gente nace en la carencia. Claro. Y mucha gente nace en la abundancia. Bueno, esa característica ya es un dado. Y esa, pues tú tienes que aprender a cómo el desafío para avanzar en esa. Pero también hay muchos problemas que nosotros nos creamos al decir, oye, yo quiero esto y emprender esto y esto. Entonces, lo que tienes que empezar a ver todos esos elementos como desafíos, como retos. Si los veo como problemas, automáticamente mi carga va a ser negativa, los voy a evadir, no los quiero ni ver y mi vida va a ser infeliz. Si yo digo, pues me cayeron retos, por ejemplo, si mañana tú tienes un accidente o una enfermedad, pues puedes dedicarte a negar la que tienes o decir, a ver, pues ¿cómo le enfrento? Los minutos o los años que te queden de vida. Pero es una actitud fundamentalmente a desafiarte y a decir, la vida me pone estos retos, ¿cómo los voy a enfrentar? Y tienes dos opciones, uso energía positiva o negativa. La natural, pues es porque yo me tocó la desgracia, me tocó un papá alcohólico, todos estos rollos, ¿está bien? Y la pregunta es,
¿por qué no juego en esta parte? Y tú te das cuenta además que mucha de la gente que ha tenido situaciones muy difíciles de vida, hay muchos que se hunden, pero hay muchos que gracias que a se elevan. Se elevan. Sí, es el mismo hecho, pero muchas veces puedes tener, como dices, una actitud desempoderadora o una actitud empoderadora, ¿no? Un mismo hecho, ¿no? Como decías, el alcoholismo. Tuve a Javi Mata, también una persona a la que admiro muchísimo, y él sufrió un tema de abuso sexual. Y en su momento, pues sí, él se sentía pues mucho como la víctima. ¿Cómo no vas a ser la víctima teniendo un tema de abuso sexual cuando eres niño? Pero él se dio cuenta que la manera en la que podía utilizar inclusive ese hecho traumático de su vida como una fortaleza era viéndolo con una óptica empoderadora. Era, ¿cómo puedo yo, a través de esto que me pasó, ayudar a generar más conciencia al respecto y ayudarle a dar esperanza a tantas personas que han pasado por este camino? Y es el mismo hecho, pero la perspectiva es totalmente distinta. Yo tengo muchos amigos que han sufrido temas de quedarse en parálisis o ELA o la enfermedad esta, y te dicen, dan gracias por haber sufrido este problema porque les cambió la vida y la forma como están contribuyendo a la sociedad desde la enfermedad es otra. Y yo a veces digo, híjoles, ¿cómo es posible que des gratitud por un caso que dirías, no lo quiero, ¿verdad? Pero ¿y por qué tienen que pasar? Yo también lo pienso. Hace poco un buen amigo me dijo, le dio cáncer en el pulmón y llegó conmigo y me dijo, gracias al cáncer dejé de tomar alcohol. Y bueno, y eso le ha cambiado la vida en muchas otras dimensiones. Pero ¿por qué tenemos que esperar como seres humanos a que ocurran estas tragedias para cambiar? Por eso creo que lo que estás haciendo tú, Javier, es maravilloso, porque 90% de los seres humanos y 90% de las empresas cambian cuando están en crisis, problemas o bancarrota. Entonces tú dirías, ¿por qué no cambian por visión? Ajá. ¿Cuántas empresas, cuando están muy bien, pues reinventan la compañía? Sí, no está la complacencia de todo, ¿no? Claro, y cuando tú dices, oye, por eso yo siempre he dicho, a ver, hacer un cambio en una empresa cuando la empresa está mal, pues es bastante más fácil porque hay un pretexto y hay un problema. Claro, y no hay mucho que perder, ya está mal. Claro. El cambio en el TEC a mí me motivó mucho, el TEC no tenía ningún problema. Simplemente es una visión que tenemos que inventar para ir a una montaña más alta. Entonces, lo que hoy tú estás haciendo es esfuerzos para que la gente genere conciencia y genere un cambio desde la fortaleza, cuando tienes toda la energía, las posibilidades. Pero, ojo, si el ser humano no quiere cambiar, no va a cambiar. Entonces, y la única forma de cambiar es generar una conciencia en donde reconozca que somos seres que llegamos a este planeta muy poquitos años y que pues la pregunta es ¿qué queremos? ¿Pasar, vivir, morir o queremos dejar un escaloncito? Tampoco la arrogancia de decir voy a cambiar el mundo y voy a dejar el mundo un poco mejor. ¿A través de qué? Pues de las acciones que yo haga. ¿Cuántas? Poquitas, porque se van a acordar de nosotros por 3 cosas. Claro. ¿Por qué quieres hacer tantas? No, y aparte no debes, ¿no? Es muchas veces la necesidad del ego, ¿no? De tener este reconocimiento, de tener todas las cosas que has mencionado. Y aprender a que en ese dilema del ser y el ser y tener que nos definió el sistema capitalista, pues dale prioridad al ser y que el tener sea una consecuencia, ¿no? Una consecuencia. Pero cuesta mucho trabajo porque tienes que desapegarte de egos, porque la realidad es que tener una vida simple, quitarte títulos, quitarte ropas, quitarte marcas, todo esto. Ahora, yo lo que le digo a la gente, a ver, vive sin necesidad de que lo necesites. Y si por alguna razón lo tienes, disfrútalo por la belleza, pero no, si tú crees que tu personalidad va a cambiar porque traigas esos elementos, ya traes el ego metido en tu centro. Entonces trabaja desde la simplicidad, pero estamos llenos de ego. A mí me pasa mucho con títulos y reconocimientos, y a mí cuando me preguntan, oye, mándame tu currículum, soy Salvador Alba, el pasado no me explica mi futuro.
Y yo desde hace muchos años, y lo sabe mi familia y la gente muy cercana, todos los reconocimientos que me dan, con excepción de una pieza de arte, los destruyo. ¿Y la razón es para que eso no te defina? Para que no me defina. Yo me tengo que recordar, a ver, yo vivo una sociedad que vive las pirámides de Maslow, vive de satisfacción, reconocimiento. Entonces, cuando tú estás en el éxito, en donde yo puedo estar, pues te llenan de reconocimientos y a ver, y vas a pasar al Salón de la Fama y esto. Si yo puedo eliminar esas cosas y está en mi mano, lo voy a hacer. Pero por otro lado, yo no voy a llenar mi oficina llena de cuadritos de que participo en este evento y esto, porque eso no me define a mí. Ya. Pero yo estoy entrenado para eso. ¿Y cómo la mayoría de la gente, digo, eso me encanta y la verdad es que hace muchísimo sentido y es a veces contraintuitivo, ¿no? Porque lo que piensas es, oye, tengo una necesidad de reconocimiento, entonces esto me alimenta esta necesidad y tú dices al revés. O sea, más bien date cuenta que ese alimento es cáncer, que lo que tienes que hacer es destruirlo, porque tú lo que necesitas es más bien regularte y comprender que hay cosas más importantes que el reconocimiento. A ver, velo en otro contexto más amplio. Los seres humanos nacemos biológicamente, genéticamente, no sabemos por qué unos son muy inteligentes y otros son muy simples. Son seres de hábitos que tienen vidas muy simples y que su cabeza no les funciona mucho en el sentido de querer emprender y querer actuar. Son la mayoría. Entonces, nosotros los que tuvimos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, que tenemos esta sobreactividad, pues somos minorías y privilegiados. Pero tenemos que reconocer que la mayoría, nosotros somos unos desadaptados porque la mayoría no son como nosotros. Uh-huh. Entonces, desde el privilegio, no juzgar. Simplemente nos tocó ser como somos y la pregunta es, desde ese privilegio, entendiendo que todos tienen ópticas diferentes, no juzgues. ¿Qué pasa cuando yo veo a una persona actuando un mal liderazgo y esto? Yo creo que él no está haciendo maldad. Eso es lo que él aprendió y creyó. Y yo podría llegar y enojarme y esto y decir, bueno, más bien esas conductas, ¿cómo ayudas a que se cambie? Uh-huh. Que tenga una óptica diferente. Pero mientras tanto yo no voy a juzgarlo ni voy a decir que es un estúpido y esto. Entonces lo que tenemos que entender es el derecho, no tenemos el derecho a juzgar, porque nosotros tenemos una óptica. Y lo que tú estás haciendo con estos eventos que haces es abrir el lente. Todos tenemos un lente. Ajá. Y el lente de bebitos era amplio, un gran angular. Claro, y se va reduciendo y hay que volverlo a abrir. Claro, y además tu lente, vamos a pensar que tu lente es así y el mío es igual. Pero el tuyo dirige a un punto y el mío a otro lado. Y a lo mejor hay puntos de coincidencia. Y entonces, ¿por qué yo te voy a juzgar? Simplemente la óptica que tú ves la vida es diferente a la mía. Y me voy a pelear por tu punto de vista. No, al revés. Sí. Lo que yo tengo que hacer es cómo te ayudo con información para que tu lente se amplíe. Dice Raúl Romero que un poco siguiendo esa misma línea, que todos tenemos razón porque cada uno de nosotros, como bien dices, pues está viendo simplemente una foto distinta. Es una óptica. Y que la verdadera felicidad y la verdadera conciencia se da a través de integrar estas perspectivas, ¿no? De poder ver que nadie es lo suficientemente inteligente para estar todo el tiempo equivocado. Que aparte me encanta esa frase. Y me lleva a la pregunta obligada, que es, ¿todos tenemos la capacidad también de integrar perspectivas, de cambiar, de avanzar, de adaptarnos para ser felices? O porque las estadísticas están en contra, ¿no? Si ves, creo que la cifra, no sé, pero es espeluznante. Es como el 90% de las personas no cambian, ¿no? Y por eso dicen, pues no intentes cambiar a las personas porque vas a vivir de sufrimiento. O sea, a ver, ¿cuál es esa capacidad que la gente tiene de cambiar e integrar? Yo lo que creo es que tú no vas a cambiar a las personas. Cada persona nace con su identidad. Lo que tú le tienes que ayudar es darle una buena educación, la oportunidad de desarrollar sus pensamientos críticos. Ahí es donde la educación ha fallado. Pero lo que tú tienes la oportunidad, cuando tú tienes una capacidad superior, no vas a cambiar a la gente. Lo que le vas a ayudar es a tener una amplitud de puntos de vista. Ok. ¿Y todo el mundo puede? Claro, todos pueden. Lo que sucede es que, hay personas que tienen una capacidad
inteligencia de 10, pero la mayoría están abajo de 5. Entonces el que está en 4 o 5 puede pasar a 6, puede pasar a 7. Pero ojo, la felicidad, posiblemente los de 9 o 10 sean más infelices que los de 5 o 6. Esa es la gran paradoja en la vida. En los estudios hoy, todos los estudios que se han hecho en la OECD de índices de felicidad contra desarrollo económico, no hay una correlación directa. Son juegos distintos. Fíjate, fui a la India hace no mucho y en la India hay mucha pobreza, pero no hay miseria. O sea, la gente es feliz con todo y que puede parecer hasta fuera de rango el tema de los derechos humanos por lo de las castas y demás, ¿no? Y entonces, o sea, ¿de qué sirve tener más o menos capacidad intelectual o de qué sirve tener más o menos dinero si eso no define el juego que jugamos, que es el juego de la felicidad? La realidad es que hoy la felicidad está en una actitud en el día de hoy. Y hay personas muy simples porque su capacidad no es muy acelerada, que ven la vida simple y son más felices que el acelerado. Pero la realidad es que hoy por lo que trabajamos es por el éxito en materia económica y pareciera que tenemos una confusión. Éxito y felicidad son dos palabras que no funcionan y hay estudios. Yo recuerdo los estudios de la Universidad de Wisconsin, donde analizaron el cerebro y vieron felicidad con dinero y la correlación fue 0. Sí, después de cierto nivel, ¿no? Y inclusive empieza a decaer después, creo que no sé, por una cifra astronómica, porque claro, se empieza a volver un objeto de deseo, como decías, y pues ese objeto de deseo te lleva a la infelicidad. Hoy nadie habla de esto, ¿sabes por qué? Porque en las creencias, sí hay una creencia que el éxito te da felicidad y lo hemos hecho. Porque es lo que la sociedad misma ha perpetuado, ¿no? La publicidad, toda la publicidad te lleva a que cuando tienes el satisfactor deseado, pones cara de felicidad y emoción. Está bien, nomás que lo que no dices es que te duró 24 horas. Claro, y también hay como un conflicto de interés, ¿no? Entre lo que en principio es bueno para la sociedad y lo que en principio es bueno para el individuo. Porque, pues claro, si todo el mundo tuviera esta mentalidad, como tú dices, de decir, oye, vamos a vivir con menos, pues la economía colapsaría. Es que ahí arranca. Yo recuerdo en Estados Unidos que hace algunos años, cuando la economía estaba colapsando, dieron un incentivo para que cambiaras de coche, te daban $4 o $5,000 para cambiar de coche. Y yo decía, si yo fuera el presidente correcto en los Estados Unidos, tendría que decir, no cambien coche, el coche hoy puede durar 10 años, pero colapsas la economía. Claro, pero entonces, ¿cuál es el camino? Si el camino de la felicidad y el camino... Yo creo que el modelo de sostenibilidad del planeta va a cambiar, yo no sé si en 100 o 200 años, porque yo cuando la gente tiene estos temas les digo, piensa 200 años para no pelearnos, ¿verdad? Porque yo no puedo adivinar lo que va a suceder, pero la realidad es que el planeta no es sostenible si seguimos usando los recursos estúpidamente como los usamos, ¿verdad? O los usa uno en exceso. Ya tú ves sociedades en donde, por ejemplo, yo recuerdo en Singapur tener un auto te cuesta un permiso más de $200,000 y no lo consigues. Es decir, no es que yo tengo dinero y entonces tengo el derecho a contaminar, ¿no? Las calles son limitadas. Ya. Entonces yo sí creo que va a venir una limitación de sociedad. No es que tenga yo dinero, es que tengo que cuidar también los factores del planeta. Y hoy vivimos una sociedad, unas riquezas, vemos fortunas de trillones de dólares o cientos de miles de millones de dólares. Y la pregunta es, pues ese es el modelo. Pero por otro lado lo contrastas con niveles de pobreza enorme. Entonces yo no sé cuál es la solución, pero no puede haber esas acumulaciones con esos contrastes de pobreza. Esos desbalances, ¿no? Yo en otras de nuestras conversaciones privadas me mencionabas mucho la importancia de desarrollar verdaderos líderes, sobre todo en México, y de empezar a cambiar el modelo de México de un país de manufactura a un país pues de inteligencia, de capacidades creativas y en fin, ¿no? ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea que tienes? Sí, mira, lo que está empezando a suceder y todos lo vemos, pero no vemos la película completa es por muchos años lo que valiera la tierra y
las invasiones y el descubrimiento de América y conquistadores, ¿verdad? Y hoy la tierra no vale, porque los seres humanos vivimos en 7% del territorio del planeta y nos hemos ido agrupando, densificando. Y hoy lo que determina el éxito de una sociedad es quién logra atraer al mejor talento a su región, a su ciudad. Entonces, hoy lo que está sucediendo es que las ciudades se están creando con vocaciones. Y hay vocaciones agrícolas, vocaciones de manufactura, industriales y vocaciones del conocimiento. El problema es que los que están en la economía del conocimiento, buscando soluciones para todo el planeta, pues logran satisfactores económicos enormes, porque desde una pequeña comunidad puedes crear un negocio que impacte al mundo. Entonces, hoy vivimos 30 países que tienen el 55% de la riqueza, pero que son 10-12% de los humanos. Y ahí hay $60,000 de ingreso por habitante. Y todos los demás 170 países tenemos $6,000 de ingreso per cápita. Una décima parte. Y ahí están 7 billones de habitantes. Entonces tenemos una población que está en agricultura, que está en manufactura, pero es muy difícil que tú subas a los $20,000 por habitante. Para poner el mundo tiene $11,000 promedio por habitante. México está un poco abajo de la media. Pero hay hay más, pero hay 20 grandes economías que están arriba de $20,000. Pasar México de 10 a 20 no lo va a hacer con manufactura. Porque los países que nos mandan manufactura y te dan un pedazo de ganancia. Claro. Sí, pero eres un costo. El margen está dentro de la tecnología. En agricultura es muy difícil. Por ejemplo, tú decías la India. Sí, la India tiene algunas ciudades que han evolucionado, pero el promedio anda en $2,000-3,000 el ingreso per cápita de la India. Entonces, hoy todavía pasar a ser una sociedad de estas que admiramos, y los Singapur y los Europa. A ver, Europa, cuando nosotros estábamos todavía en la parte indígena hace 500 años, ellos ya estaban en el Renacimiento. Entonces, ellos nos llevan una evolución, buena o mala, enorme. Ahora, los países sí pueden decidir salir de su desarrollo tomando medidas, pero las medidas son locales. Los países son irrelevantes. Lo que tú tienes que crear es comunidades que tengan vocaciones. Ejemplo, México sin duda tiene una oportunidad enorme de crear ciudades para turismo, ciudades para retirados que quieren buena calidad de vida, ciudades para nómadas digitales y también ciudades para manufactura. Lo que pasa es que si tomas una vocación de una ciudad para nómadas digitales, pues entonces esa ya agarró ese papel y esa requiere un perfil diferente, 0 chimeneas, mucho más incluyente. Si quieres de manufactura requiere otra concepción de ciudad, y eso es lo que han hecho pues los países Emiratos Árabes, los chinos. Claro. Inventaron ciudades nuevas y eso pues le está dando un éxito económico. Entonces nosotros tenemos que reinventar localmente nuestras ciudades y conectarlas con las regiones. Sin duda Monterrey, donde hoy estamos, pues se debía conectar con Texas. Es una economía el doble y realmente podemos hacer maravillas y podemos. Aquí tenemos $17,000 por habitante, pero allá son $70,000. Pues, conectémonos allá, ¿verdad? Pero esas son las discusiones que tienen que tener los grupos sociales regionales y empezar a reconocer que en lo local es donde se hace el desarrollo de las sociedades. En Estados Unidos, revisa Estados Unidos, en los últimos 40 años la gente ha emigrado ¿a dónde? A las costas. Y 20% de la innovación del planeta se da en Silicon Valley. O sea, es increíble. Y la característica de Silicon Valley es que el 80% son inmigrantes que no nacieron en Silicon Valley. Y eso crea una riqueza de creatividad, de innovación. Entonces, hoy en los países que están entendiendo esto, están decidiendo construir ciudades muy divertidas, muy atrayentes y creando el ecosistema pues, para que se vengan a vivir.
Eso es lo que tienen que hacer México. ¿Y qué harías tú? Supongamos que tú fueras el presidente. ¿Qué harías en México para lograr desarrollar esa cultura del conocimiento? La realidad es que México sí puede duplicar lo que tenemos que salir es de los $10,000 por habitante y llevarlo a 20, que no lo hemos podido hacer en los últimos 40 años. No ha pasado del crecimiento de la población. Y lo que tienes que hacer son 3 cositas muy simples. Impulsar el emprendimiento. La cultura del emprendedor del mexicano ahí está, pero le hacemos casi imposible la vida al emprendedor, cuando debe ser el héroe de una sociedad. Okay. Y terminan en la informalidad. Segundo, educación para levantar las capacidades de la gente, para que los salarios también suban. Y la otra, crear ciudades que integren población de todos los niveles económicos con vocaciones. Y es todo. Es decir, todo lo que tenemos que hacer en el proceso de nuestras vidas o de nuestras ciudades o nuestros países o nuestras empresas, hay que pasarlo a un lenguaje que sea sencillo. ¿Quién puede estar en desacuerdo de que el emprendedor es el motor de una sociedad? En que la educación debe ser un derecho y una oportunidad. Todos, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso. Y que hay que digitalizar todos los procesos educativos y ¿Pero por qué no se da? Pues porque estamos atorados en problemas. El ser humano está atorado en mejora continua. ¿Qué significa? Hay tantos problemas que lo que hacemos, enunciamos los problemas a resolver problemas. Entonces, cuando un país o una empresa está en solución de problemas, está en lo que le llamamos mejora continua. Pero la energía en mejora continua es muy negativa porque todo el tiempo son problemas. Entonces, si tú creas una visión aspiradora, imagínate que dijéramos, ¿no? Vamos a duplicar el ingreso de todos los mexicanos en 15 años. Pues hay que crecer 6, 8. Y si es posible, nomás que tenemos que generar 2, 3 millones de empleos al año. Claro, eso implica crear 1 millón de emprendedores cada año, ponerlos como héroes que generen 3 empleos y que los salarios no sean 6, 8 veces menores a Estados Unidos. La educación, acceso a todo. Entonces, y crear los ecosistemas incluye. Es decir, ese por diseño, nadie puede estar en desacuerdo. El problema es que hoy dile a la gente cuál es la prioridad de México, cuál es la visión, nadie la sabe. Entonces, un país o una empresa que no tenga claridad de rumbo, pues va a andar atorada. Y las empresas que traen claridad de rumbo, los Apples, esto, se está llevando al mundo. Claro. Y eso es igualito para la vida, pero regresamos otra vez a la vida. Si tú no tienes claridad de propósito de vida, ¿cómo vas a llegar a ser un líder que transforme, que emocione, que conecte? Vas a estar buscando el satisfactor dinero y el negocio. Claro. Entonces, sí tienes que darle más tema al sentido de propósito de vida y después, oye, entendiendo, no quiero desligarme, vivo un sistema capitalista, yo no lo inventé, nací aquí, está bien, ¿qué tomo de aquí? Y cómo aprendo a navegar en esto. Pero eso ya es forma. El fondo es encontrar, pues, qué me hace feliz. Claro, el sentido de tu vida, la visión, el propósito. Y la mayoría de gente no le dedica tiempo a esto. O si le dedica tiempo es fin de semana y después regreso otra vez a la rutina y a la rutina. Entonces yo sí creo que la humanidad seguramente en 200, 300 años va a ser diferente de la esclavitud de donde veníamos todavía hace 200, 300 años. El trabajo va a ser más digno, va a florecer el ser humano. Pero la pregunta es cómo vamos emigrando. Entonces, ¿cómo emigramos? A través de que los líderes que pueden influir en la sociedad, son a los que tú te estás acercando, si ellos tienen vidas plenas, lo más probable es que van a contagiar a muchos. Claro. Sí, yo siempre he creído eso. En vez de intentar resolver el problema en la base de la pirámide, al revés, ¿no? Yo siempre he creído que los esfuerzos, por ejemplo, de educación financiera de muchos de los grandes bancos no van a tener efecto porque pues, ellos no tienen la capacidad siquiera de asimilar eso. Ahora, si intentamos educar, como dices, a los líderes, a los empresarios y demás, y ellos tienen esa transformación, transformándose a sí mismos, transforman el mundo. Claro. Porque van a transformar su entorno. Y bueno, de eso creo que eres un gran ejemplo y para mí es un gran privilegio tenerte por aquí y que nos ayudes en Webmaster y que vas a estar también este fin de semana también platicando del propósito. Y para toda la gente que está allá afuera que también se compren el libro, Tu vida, tu mejor negocio y bueno, tienes una decena de libros. Que no lo compren si no quieren generar un cambio de vida.
No es una lectura, es una metodología. Es una metodología. Si no, ahí está, más provocador. No lo compren si no quieren cambiar su vida. Y a los que sí lo quieren cambiar, pues aquí está una solución y un gran ejemplo de vida. Se van a dar cuenta que es una tontería. No, bueno, es que dicen que las cosas son simples, más no sencillas, las cosas ¿no? más simples. Y ahí está la belleza. Yo creo que sí, cuando ves estas cosas, digo, como lo ves inclusive estéticamente en un iPhone, ¿no? Este tipo de cosas que son simples, son bellísimas, ¿no? Y cuando la gente puede hacer estos aforismos que son simplemente un par de palabras, pues es algo verdaderamente hermoso. Ahora ahí es donde de repente se nos atora más. Salvador, como última pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más amplio o filosófico de la palabra. Inversión económica. Inversión de vida, en lo que hayas puesto esfuerzo, energía y que te haya traído los mayores retornos. Sin duda la inversión en haber encontrado un propósito de vida a tiempo, porque que mi vida la haya tocado una persona que me influenció y que yo haya podido tocar un plan de vida me permitió no ser el hombre emprendedor loco que venía yo haciendo y negocios sin ningún rumbo, y eso me permitió darle un valor al dinero correcto y un medio y no un fin, ¿verdad? Pues eso es extraordinario para cerrar este episodio. Espero que regreses pronto. También tenemos una docena de temas que tratar, pero para mí esto que nos dices es lo más representativo y lo más importante. Inviertan en encontrar su propósito, inviertan en saber qué es lo que quieren de la vida, porque si no sabes dónde vas, ya llegaste. Muchas gracias, Salvador. Pues gracias. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com, y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro.